Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Hoy estamos desarrollando un panel especial a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y nos acompañan aquí en estudio Rafael Santos, que es director del Instituto de Formación Técnico Profesional. Ese es el Infotet. También está aquí Gabriel del Río, que es el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS. Y Rafael Pepe Abreu, que es el secretario general de la CENUS, la Confederación Nacional de Unidad Sindical. En la primera parte hicimos un balance y planteamos algunos retos, también avance. Quedamos pendientes con la reacción de Pepe a cómo avanzar en el reto de salarios bajos, que implica entonces que los trabajadores y las trabajadoras tengan que tener 2 y 3 trabajos. Pepe. Salario real. El salario real. Cuando nosotros, el presidente Abinader llegó al poder, cuando él nos recibió la primera vez, el tema central de esa reunión con él fue que en su gobierno él tenía la aspiración de que el salario real en la República Dominicana pudiese alcanzar un nivel que permitiera que los mínimos alcanzasen la canasta promedio, los mínimos. Como todos hemos visto, lo que estamos aquí, ¿verdad que sí? Ha habido, si se puede usar el término, una agresiva política salarial en el sentido de los mínimos en el sector privado. Las tarifas se han estado revisando antes del tiempo convenido, es decir, es bianual, pero se han estado adelantando las revisiones y muchas tarifas, la mayoría, se revisan al año y medio, año y 8 meses, etcétera, etcétera. O sea, una política agresiva de revisión tarifaria. Ustedes vieron lo último de la zona franca, ¿verdad? Que se hizo un ajuste que no se había hecho antes, porque estamos hablando de 25% fraccionado, ¿verdad? Pero es histórico, claro, porque no se había hecho antes. Exacto. De ese tipo. Zona franca la costumbre era 10%, cosas así. Ese era el estilo. Con un punto que hay que anotarle a las nuevas autoridades, por ejemplo, del Comité Nacional de Salarios, quizás al ministro de CAN, al ministro que está ahora, y al propio presidente. Y es que el presidente ha tomado partido abierto. Y hemos hecho... No ha sido imparcial. Exacto, no ha sido imparcial, porque esa imparcialidad a veces es mal tomada, ¿verdad? Beneficia al más fuerte muchas veces, al que tiene sartén por el mango. Entonces, mucha gente se ha sentido incómoda en el sector empresarial, para que ustedes sepan también, que no es que tampoco es así, de que suave y tranquilo. No. Lo aparenta, ¿verdad? Porque somos diplomáticos todos en el país. Pero, en definitiva, muchas tarifas han tenido que ver con propuestas que han partido de planteamientos del gobierno, que han provenido del gobierno. El presidente ha dicho siempre, como yo soy del sector, yo conozco cómo le va a cada quien. Y por eso me permito, ¿verdad?, hacer propuestas. Bueno. ¿Y por qué no he hecho lo mismo en el sector público? Entonces, ahí viene esa pregunta clave, efectivísima, porque los empresarios, en una de las últimas reuniones que tuvimos, para que tú lo sepas, Adalberto, a propósito de esta pregunta, dijeron lo siguiente, a propósito del tema del sector privado no sectorizado. En una mesa estábamos así, y dijeron lo siguiente: muy agresivo el presidente en la propuesta para los temas del sector privado, que planteó un 20% como el salario que debía plantearse para el sector privado no sectorizado, que es mayoritario. Muy bien por parte de él. Pero en el sector público, ¿qué hace él? Y nosotros le dijimos lo siguiente: bueno, en el sector público es verdad
que se le ha aumentado a los sectores con capacidad de presión, Adalberto. Maestro. Porque si lo vemos, los maestros, Los médicos. los enfermeras, se le ha aumentado a todos. Sí. ¿Quiénes que quedan? Los que quedan son los conserjes, los empleados administrativos, que no tienen esa organización y capacidad de presión. Eso es verdad. Entonces, ¿sabe lo que le dijimos nosotros a ellos? ¿Cuál fue la respuesta? Como nos vamos a encontrar con él ahora, vamos de conjunto a planteárselo. Le dijimos al empresario, tú ves, como nosotros se lo planteamos solo, asúmense ustedes y planteémosle a él que toque el tema del sector público en toda su extensión. Y las pensiones. Pero los empresarios, cuando le propusimos eso, dijeron que eso que no era el momento de hacer ese tipo de aseveración. Y por supuesto no nos acompañaron, ¿verdad?, en ese proceso. Nosotros sí. Pero ustedes sí se lo han planteado. Sí, se lo hemos planteado al presidente. ¿Y qué dice el Lo hemos discutido presidente? con él y él ha dicho lo siguiente, por ejemplo, un punto que tocó Gabriel, Rafael, la indexación. Adalberto, la clase media asalariada está en este país sancionada por tu parte, la clase media asalariada, pero la sanción más grande que tiene la clase media asalariada, público-privada, es el tema de la indexación. Claro. Si se cumpliera con eso, hoy, el monto exento fuera 55,000 pesos, quedó congelado desde el año 17, como lo dijo Gabriel, ¿tú sabes en cuánto? En 34,000 pesos. Este economista Suárez, apellido Suárez, ha hecho un gran trabajo sobre esto porque esto se le planteó al presidente. Nosotros fuimos, Rafael Santos estaba ahí, gestionó esa reunión, fuimos. Rafael Santos sigue gestionando reuniones. Toda la vida. Ese nunca se ha apartado. Es nuestro mediador permanente. Ese nunca se ha apartado. En oposición, fuera de ella, está ahí siempre. Está ahí siempre, ¿verdad? En oposición, en cargo y en no cargo. Entonces. ¿Será tal vez Pepe Rafael Santos ¿Cómo es? la persona que nos podría explicar un poquito por qué hay salarios tan bajos en el sector, en el área administrativa de las instituciones públicas? Sería bueno. Salud pública, el propio, inclusive, Ministerio de Educación. Y los ayuntamientos. Los ayuntamientos ni hablar. Los No, ni hablar, ayuntamientos, eso es Ni crítico. hablar, porque los ayuntamientos, los alcaldes han encontrado una fórmula para meter más gente Aunque a ganen recibir menos. algo. Sí. Que dividir un salario de 3 a veces. Que es una ayuda, dice. Dice que es una ayuda que están dándole y reparten las ayudas de una forma, pero esa ayuda tiene que trabajar 8 horas. Así mismo. Tiene que trabajar con una A ayuda de veces 5,000 no pesos. tanto, porque son compañeritos. Pero compañerito de la base. pero como quiera, los ingresos ¿Tú es... recuerdas, Rafael, esa parte ahí. tú recuerdas un sindicalista que se llamó Francisco Antonio Santos? Sí, mi líder. En el 1987 había un movimiento de lucha de los trabajadores, acompañado de luchas populares, porque muchas El veces... movimiento sindical está vinculado a eso. Entonces el doctor Balaguer le dijo a Francisco Antonio Santos: señor Santos, póngase la mano en el pecho y diga usted si los empleados públicos no tienen otra cogioca, la mordida, esto. Entonces, en una manera Wow. de Wow. Balaguer actuar frente a la presión de los empresarios que de alguna forma también estaban apoyando estos movimientos por debajo, fue que creó 2 salarios mínimos. Y dijo, los empleados públicos pueden vivir con un salario menor porque tienen la mordida. Se la buscan. La México le llaman la cogioca. mordida, Wow. la prebenda. Y comenzó una diferencia de 50 pesos. Se estableció en esa ocasión el salario mínimo privado en 350 pesos y el salario mínimo público en 300. Esto fue en el 87. El 87. Mira tú cómo es igual que cuando tú estás caminando, una desviación topográfica te puede llevar a un ángulo casi que no se puedan juntar nunca, de líneas paralelas. Entonces, eso cada día hace más difícil para los gobiernos que tienen la realidad de una baja presión fiscal. Porque vamos a ver el tema. Aquí desde el año 2012 se necesita una reforma fiscal para que el Estado pueda resolver más problemas. Pero primero, cada vez que se acercan unas elecciones, hay gobiernos que no quieren cargar con ese costo. Pero las centrales sindicales y los movimientos sociales tampoco No, apoyan vamos a decir una esto. reforma No, fiscal. pero vamos a decir esto, porque aquí hay 3 maneras de hacer que el Estado reciba menos. La evasión,
Ahí sí hay. la elusión, o sea, eludir una responsabilidad y la resistencia a una presión fiscal, como es en los países donde hay una carga social mucho más justa. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? El presidente Luis Abinader pagó un altísimo precio para él poder hacer una reforma fiscal y la sometió al Congreso. ¿Y qué pasó? Que se quedó solo. Incluso hasta compañeros del mismo partido de gobierno Se pronunciaron en contra. cuando le preguntaban por eso, se hacían los suecos. Y realmente el presidente en ese momento no encontró otra salida que no fuera. Incluso, ¿por qué el presidente somete la reforma constitucional antes de la reforma fiscal? Para que no quedaran dudas de que él no estaba haciendo una reforma fiscal para acumular recursos y colocarse en una posición que le permitiera aspirar a un tercer periodo. Aunque la Constitución lo prohibía, él sometió un doble candado. Las cosas hay que verlas como son. Entonces, con una presión fiscal tan baja como la que tiene el Estado Dominicano y una desviación que empezó por 50 pesos y ahora está por casi 20,000, porque el salario mínimo en el sector privado no sectorizado es de 29,000 y pico, y el salario mínimo de un conserje en una escuela o en un hospital es de 10,000. Entonces, ya esa brecha es tan grande que cualquiera que piense en ganar unas elecciones, demagógicamente puede prometer que va a hacer, que va a cambiar, que va a aumentar, pero la realidad es que si no hay un aumento mínimo de la presión fiscal en sentido general, va a ser muy difícil enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué yo creo que...? Pero cuando algún sector, Sí, como el caso de los médicos, se planta en dos patas, aparecen cuatro. Aparece Pero no dinero. hablemos, Adalberto, yo no estoy hablando, que es bajo también, de los salarios profesionales. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando Sí, del pero salario, quiero decir, del salario mínimo, que es la... Porque ¿cuántos son? es el que se ha relegado durante ¿Cuántos son los mucho tiempo. trabajadores? Dame un porcentaje. Los trabajadores en el sector público, en esos ayuntamientos, en esas instituciones que muchas veces necesitan 1,000 trabajadores y ponen 10,000 para cumplir cuotas políticas, ¿qué hace eso? Que precariza el salario. Entonces yo te estoy hablando que el 85% de la empleomanía pública es la masa crítica. Entonces el movimiento hacia un salario más justo, porque el empleado público también está medido por la misma vara de la seguridad social. Entonces, con un salario tan bajo, es muy difícil que se tenga una pensión alta cuando tú te vas a retirar. Entonces, estamos frente a un problema país, y yo nunca me había pronunciado de este tema. Lo hago por primera vez, porque algún día hay que parar el populismo y la demagogia. El posponer tanto una reforma fiscal necesaria es parte de la explicación de que falten fondos para atender demandas sociales tan necesarias como es que el que va a estar en el sector público tenga un salario justo. Y termino con esto, mira, en los ayuntamientos es otra cosa que media, porque si hay un lugar donde no debiera haber esas deformaciones, porque ahí hay una ley, la ley de municipalidad estableció un 21% para lo que es los gastos de nómina, un 25% para lo que es los servicios y un 40% creo para lo que son las inversiones. Sin embargo, ¿qué hace un alcalde? Que para pagarle a los que lo apoyaron, en vez de tener lo que puede tener conforme a esa ley, que son 35 empleados, pone 300. Entonces, ¿cuánto le paga? La mitad. 2,000 pesos, 3,000 pesos. Es un problema de gerencia y de conciencia. Mira, tengo que hacer otra pausa muy breve para regresar y concluyamos.